Este programa, ¿cómo te va, Gabriel? Carlos, ¿Qué te muy parece esto que está sucediendo en Jalisco y los estados que hacen límite? Bueno, verdaderamente impactante todo el fin de semana. Carlos, las escenas que vimos, las noticias que vimos, hablan de un cártel que verdaderamente tiene una capacidad operativa impactante, más allá de la criminal con la que operan todos los cárteles de la droga. Estos saben perfectamente cómo actuar y lo señalas hoy muy bien en tu columna en el periódico de circulación nacional, al que no sé si pueda yo referirme o no, en el Universal, en el que ambos escribimos. Y otros aledaños. Exacto. No solamente es un tema de aptitudes o capacidades para el trasiego de droga, para el lavado de dinero, bueno, que evidentemente son muy eficaces, sino que tienen una red verdaderamente muy eficaz que permite este tipo de acciones. No basta con pagarle, dicen que 1,000 pesos, 2,000 pesos en algunos casos, a los jovencitos en su mayoría que salieron a quemar autobuses o quemar camiones o balacear alguna gasolinera. Tienes que tener una red operativa, ¿no? Me decía alguna vez hace muchos años una política muy destacada, ya hablando del acarreo, decía, no, bueno, es que no es cuestión de tener 100 pesos, ¿no? Si nos vamos y nos paramos tú o yo con 100 pesos para tratar de llenar un mitin, no lo logramos, bueno, tú tal vez sí, yo definitivamente no. No creo. Y si vamos ahorita a pagarle a alguien para que queme una gasolinera, bueno, pues evidentemente no lo logras. Entonces, hay una capacidad de operación, de logística y de estrategia muy particular, que a mí me llama la atención. Y dos cosas, Carlos. Primero, ¿en qué momento se nos fue? Y cuando digo se nos fue, hablo del gobierno, de las autoridades, del gobierno federal, de las autoridades estatales, de la sociedad, de los medios. ¿En qué momento se nos fue Jalisco? O sea, ¿cómo? Porque esto que sucedió el fin de semana, Carlos, no es producto de un año, de 2 años. Esto es una cosa que ha venido creciendo a lo largo de años. Y ni el gobierno estatal, el gobernador que pues, desde su llegada ha tenido una serie de incidentes, el primer helicóptero baleado en la historia reciente de México no fue este que tuvo que aterrizar, que no fue derribado, tuvo que aterrizar de emergencia, sino que fue un Black Hawk a principios de las gestiones de Aristóteles Sandoval, a que le han asesinado a varios miembros de su gabinete y de alguna manera nadie se dio cuenta de que esto estaba creciendo. Todo el mundo tal vez concentrado en Michoacán, en Tamaulipas, en otras partes del país, pero no puede ser que uno de los... No hay estado que no sea importante, Carlos, esto lo subrayo, pero Jalisco y Guadalajara pues son de los 3 más importantes en tamaño, en economía, son verdaderamente de una dimensión que no se puede ignorar. Como ciudad, ¿no? Como estado y como ciudad. Zona metropolitana, ¿no? Incluso. O sea, la zona metropolitana de Guadalajara es una de las 3 más importantes del país, y Jalisco es uno de los 3 estados por su actividad económica, por su población, por lo que tú quieras, por la influencia política y regional que tiene incluso, y como pudimos ver el fin de semana también, porque la actividad criminal se extiende a los estados vecinos. Entonces, ahí tenemos un tema muy grave. Después, Carlos, también creo que ha habido un poco de, pues no de sobredimensionamiento, porque fue terrible lo que sucedió el fin de semana, pero creo que vale la pena hablar un poco de cómo fue obligado a aterrizar el helicóptero de las Fuerzas Armadas, un Cougar, un helicóptero muy moderno, porque se ha hablado de lanzamisiles, hoy alguien en los medios habla de misiles tierra-aire. Y la verdad yo me metí a leer un poquito y sin ser experto en estas cosas, Carlos, este es un artefacto que se llama, es una granada lanzada por... ¿Lanzacuates? No, es... ¿Lanzamorteros? Más bien es un lanzagranadas. Y de esos en Irak, en Siria, en Libia, en Serbia, en Croacia, en Afganistán, los consigues en la calle por, creo que la última tarifa eran $500 y 10 paquetes de Twinkie Wonder, ¿no? O sea, no son armas altamente sofisticadas ni demasiado difíciles de utilizar. No se habían usado aquí con éxito, pero ya había relatos de eso. Entonces, también, y lo digo nada más porque tan grave es minimizar como sobredimensionar. O sea, no tenemos súbitamente al cártel Jalisco Nueva Generación con artefactos capaces de derribar aviones desde donde se les antoje. No tenemos tampoco, algún medio decía,
que están igual de bien armados que el ejército estadounidense. Bueno, por favor, ¿no? Entonces, creo que vale la pena poner eso en contexto. El discurso del secretario de la Defensa ayer, qué fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, ya apátridas, tiene razón, ¿no? Finalmente, los integrantes del narco pues no tienen país, no tienen patria y no tienen ningún sentido de lealtad a nada que no sea su propia organización criminal. Pero bueno, evidentemente el gobierno federal se está topando con la triste realidad de que esto no es un problema de un sexenio, no es un problema de una administración, es un problema que lamentablemente, Carlos, nos va a durar mucho tiempo. Gracias, Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias.